Fenómenos, avances, retos. Encontremos soluciones. El programa de DIF Jalisco que te orienta y acompaña. De corazón. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a De Corazón, una emisión más de su programa que llega a los rinconcitos de todos los hogares jaliscienses. Yo soy Lourdes Mireles y estamos transmitiendo por el 17.1 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Josué, ¿cómo has estado? Bienvenido. Muchísimas gracias, Lulu, por darme la bienvenida. Pues fíjate que bien, os he estado bien, pues arrancando este bonito proyecto, ya acostumbrándome a que tus preguntas, a que me hagas sentir que nunca estoy preparado y a cuestionándome si realmente sé algo en esta vida. Pero como sé que siempre te preparas porque andas en la web, navegando y de curioso, te voy a hacer la primera pregunta de la semana. Ok. ¿Qué piensas cuando te digo modelo de atención a la niñez? Bueno, pues, o sea, así rápido a bote pronto, creo que lo que pienso es justo en cómo y qué cosas priorizamos a la hora de cuidar de niñas, niños, ¿no? Como quién tiene qué responsabilidad, a qué le das prioridad. Creo que viene mucho también el tema de cómo los consideras personas o no a las niñas y los niños, y pues ya en eso pienso que te dijera. Va. Me sobró hasta 2 segunditos. Pero hiciste mucho choro, ya me di cuenta. Hiciste trampa. No es cierto. Fíjate pues que es que, ¿qué pregunta? Está muy complejo porque sí. El modelo de atención está como muy estructurada. Ajá. Pero fíjate que para irnos a lo práctico, la UNICEF sí has escuchado hablar de ella. ¿Okay? Es una organización de las Naciones Unidas dedicada precisamente a velar por los derechos de las infancias y nació precisamente en 1946 para atender a todas esas niñas y niños que quedaron huérfanos o con una situación crítica a consecuencia de las guerras. Pero con el paso de los años es como, digamos, la organización rectora para que los países empiecen a emprender acciones y políticas públicas en pro de los derechos de las niñas y los niños. Y pues, ¿qué crees? México y Jalisco somos súper aliadísimos de la UNICEF porque efectivamente tenemos que llevar una agenda y esa agenda pues va alineada a los intereses de nuestras infancias. Jalisco pactó un convenio inédito con UNICEF al involucrar a los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para trabajar en 11 temas prioritarios en protección de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo es? Fíjate que es muy curioso porque justo en redes sociales, en todas las plataformas y foros, usualmente justo el incluir a las niñas y los niños en la planeación de espacios, de temas, de pues los discursos incluso siempre incomodan. Es como si las niñas y los niños siempre... Y claro que se entiende, ¿no? Estamos en un mundo muy adultocentrista y muy en donde, pues, quien está mejor acomodado está mejor. Explícame ese término, porque lo hemos leído y a lo mejor muchas personas no conocen ese término. Pues yo eso lo aprendí en X, que te dijera, aquí voy a poner el pantallazo del tweet que me salió. Pues adultocentrismo es justo poner a los adultos como el centro de todo y la experiencia que tienen, y en especie como adultos de cierta edad, pues, porque los adultos mayores ya no entran dentro de esto. Entonces, justo lo que mencionaba, o sea, tenemos esta concepción ya predispuesta de que los niños y niñas incomodan. Entonces, sí me parece complejo que cuando hablamos de las niñas y los niños todos tienen los intereses de no meterse con las infancias, de protegerlas, pero a la vez tampoco se les incluye y tampoco se les considera como personas completas. Y lo que me parece muy curioso es que esta realidad no es una realidad que sienta yo que tenemos en Jalisco. Siento que en Jalisco sí se les da espacio, o al menos yo, tapatío de toda la vida, yo sí crecí con mucha atención y con las instituciones cachándome desde muy chiquito, pues. Y ahí está y radica la importancia de la comunicación entre las familias. Pero tengo una sorpresa porque hay un espacio que nació hace algunos años que se dedica precisamente a escuchar, pero sobre todo es difusor de lo que los niños tienen que decir y que contar. ¿Te parece que vayamos a una cápsula y descubrimos de qué se trata? Me parece. Pues allá en casita, acompáñenos. Miren esta sorpresita. Yo creo que los niños, niñas y adolescentes tienen que ser escuchados para que no sufran de diferente manera y sepan valorar sus derechos. A mí me gusta venir porque me distraigo de varias cosas y no estoy tanto tiempo así en la calle.
A mí me gusta grabar las preguntas y salir a preguntar a la gente de San Juan de Ocotán qué es lo que les gusta también de aquí. A mí me enseñaron a medir el micrófono, porque si lo pegas mucho, tu boca pegas mucho, se va a escuchar muy fuerte. Yo vengo a Cocone porque hay clases de baile recreativo, de basquetbol, de fútbol, de club de lectura, club de tareas, dibujo y muchos más. El perfil de las personas que vienen, como la edad mínima es de 3 años y atendemos hasta personas adultas mayores. Traigo a mi hijo y me enteré por una amiga que anteriormente estuvo trayendo a sus niños, porque yo soy de la idea de que prefiero que esté en actividades a que esté en casa, en el teléfono o en la televisión. Y buscamos que este sea un espacio seguro en el que es muy exitoso, porque no solo las atendemos en la parte deportiva, ¿no?, como se ve, sino que también les damos otras habilidades, herramientas que les pueden servir para tener un mejor futuro. Buscamos esta atención psicológica, atención médica. Justo esta atención integral nos ayuda a que los niños puedan ser capacitados y ayudados en cada una de las áreas de su vida, y con esto pues crear pues estos niños que sean de impacto para su sociedad. Tenemos 6 años grabando. Y aquí sacamos varios programas que próximamente van a salir a las 10 de la mañana los sábados por Jalisco Radio. ¿Qué les pareció? Este espacio, bueno, hay un proyecto magnífico que se llama Radio Cocone, y pues para que nos platique más sobre este proyecto y muchos otros enfocados en las infancias, pues le doy la más cordial bienvenida a Diana Vargas Salomón, que es la directora del Sistema DIF Jalisco. Diana, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación a ambos. Cuéntanos, Diana, bueno, tú pues eres la directora general, que obviamente hace mancuerna y equipo con la señora Maya Villa, pero ¿por qué desde que tú iniciaste tu carrera profesional empezaste a ver una necesidad en las infancias? ¿Por qué te interesaron las infancias? Yo creo que más bien fue un tema de toda la vida, ¿no? El asunto de las infancias. Me acuerdo que mi papá siempre me decía, eres luchadora de las causas perdidas, ¿no? Y yo siempre decía, seguro de las causas, pero no porque estén perdidas. Y por ahí tuve la oportunidad durante el proceso, sobre todo de la universidad, de estar muy de cerca con las infancias en situación de calle, un problema que además empieza a visibilizarse por allá de los años 90, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahí empieza como un interés, una inquietud sobre qué pasa con estas niñas y estos niños, ¿no? ¿Qué condiciones o qué situaciones hacen que lleguen a estar viviendo en calle, ¿no? Y bueno, de ahí surge como el interés. Por ahí estuve trabajando también en temas siempre alineados a la educación. Siempre creo firmemente que la educación es una herramienta poderosísima para hacer movilización y para poder cambiar las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Y cuéntanos cómo llegaste a DIF Zapopan y precisamente con uno de estos proyectos. Me imagino que es uno de tus bebés. Sí, es correcto. Llego a Zapopan por una invitación justo a trabajar con los temas de protección a la niñez, ¿no? Y que siempre ha sido un área de interés y un área de desarrollo. Y bueno, por ahí algo de lo que hacemos siempre pues es trabajar, pero trabajar desde lo que se requiere en las comunidades, ¿no? Algo que el equipo de trabajo, ¿no? Porque al final no trabajo yo sola, ¿no? Siempre hay un equipo que respalda todas las acciones, ¿no? Que respalda todo el trabajo, y este trabajo siempre tiene como 2 condiciones para lograrse, ¿no? Uno, que el diagnóstico esté bien realizado y que ese diagnóstico realmente nos permita atender las situaciones en particular de esa comunidad o de ese contexto en el que se encuentran niñas, niños y adolescentes. El caso de Cocone se encuentra inserto en la comunidad de San Juan de Ocotán, en el municipio de Zapopan, y son infancias distintas a otras infancias, ¿no? Tienen características y tienen sus peculiaridades en torno también a temas identitarios, en torno a temas culturales, ¿no? Es una comunidad de origen indígena, algunos se consideran que además es una comunidad originaria, ¿no? Aquí en Jalisco, y la forma en que se ha ido armando, ¿no? Va teniendo obviamente necesidades distintas a las que tendría una población a 2 o 3 kilómetros del área que conocemos como San Juan de Ocotán, ¿no? Y entonces a partir de ahí se empieza con el trabajo. Uno, ¿qué hacemos? Porque además veníamos de un periodo, pues ya saben, de temas de pandemia, ¿no? Y entonces es cómo vamos haciendo para que estos niños puedan tener acceso
a la escuela, actividades formativas, a la comida, ¿no? Pero sobre todo que puedan ir desarrollando sus capacidades, ¿no? Y bueno, pues así como decías hace rato, ¿no? De anécdotas, híjole, podré llenar un libro de anécdotas, ¿no? De niños que no podían hablar y escribir porque eran tímidos, ¿no? Porque no tenían como estos recursos o estas habilidades sociales, y que a lo largo del trabajo que hacíamos también en la primer radio comunitaria que se instaló también para niñas, niños y adolescentes ahí en Cocone, pues empezar a desarrollar habilidades de hablar, ¿no? De empezar a manejar los programas de edición, ¿no? Las computadoras, poder instalar y desinstalar micrófonos. Para ellos era como una cosa que les daba como cierta fortaleza, ¿no? Y como una cierta ventaja en relación a sus compañeros. Y a partir de ahí surge Cocone como un espacio que tiene esta radio donde ellos van hablando, ¿no? Escuchaba hace rato a José que decía, bueno, ¿qué es esto del adultocentrismo, no? Justo es darle la vuelta, ¿no? Es decir, yo no tengo que decirte hacia dónde vas o cómo movilizarte, sino eres tú quien toma las decisiones, quien participa y quien a partir de ello puede ir decidiendo cuál es el rumbo. Y déjame te interrumpo en ese momento, porque es muy importante exactamente hacer acciones como hiciste en la radio Cocone, efectivamente escuchando a las niñas y los niños, pero ¿qué te parece si profundizamos un poquito en el tema después de esta pequeña pausa? Claro. Que es muy breve, ¿va? No le cambie, regresamos de corazón. De corazón. De corazón. Pues ya regresamos de corazón y Diana, platícanos, precisamente sale la radio Cocone en este centro comunitario. Primeramente, cuando yo escuché esa palabra dije, ¿qué significará Cocone? Cocone significa niño en náhuatl, porque parte de las personas que habitan San Juan de Ocotán son de origen náhuatl. De ahí se toma la idea del nombre y además por ahí en una edición que se hizo en conjunto con estudiantes universitarios de psicología, se hace una edición que se llama Cocone Habla, ¿no? Y justo el habla es, estos niños hablan, ¿no? Estos niños tienen una radio, ¿no? Para decir lo que piensan, ¿no? Para hablar de sus preocupaciones y demás. Ya luego en otro momento les platicaré también por ahí de un proyecto interesantísimo que tuvimos justo con los niños de Cocone en la Biblioteca Pública Juan José Arriola, alrededor del tema de filosofía para niños, ¿no? Entonces, como los niños se cuestionaban, interrogaban y hacían un montón de actividades y de cuestionamientos que tienen que ver con su participación, ¿no? Porque algo de lo que además siempre se fomenta o hemos tratado de fomentar cuando trabajamos con niñeces es la participación. Sí. A mí me da una duda, porque justo hablabas que esto lo empezaste a retomar a partir de la pandemia. ¿Por qué, justo hablando del adultocentrismo, siento que la crítica luego muy seguido cuando las instituciones públicas se empiezan a concentrar en los niños y en los modelos de atención a la infancia, es cómo o sea, ¿por qué es tan importante priorizar a las infancias en ese sentido? Porque siento que a lo mejor muchas personas tienen inquietud de decir, si hay tantas necesidades y tantas urgencias, ¿por qué le están dando tanta atención, tanto tiempo y tanto recurso a los niños? Por ejemplo, a los niños de Cocone. O sea, ¿por qué tanto recurso a los niños de Cocone? ¿Por qué tanta atención a los modelos de atención de los niños? Y no a otras muchas cosas que podrían estar haciendo. No, evidentemente que se atienden a todos los sectores, pero en el caso de las infancias, pues me parece que las infancias están aquí, están hoy, y que una manera de empezar a empoderarlas y de pensar que hay nuevas rutas, que hay otras alternativas, ¿no? En cómo van creciendo, pues tiene que ver con esa participación, ¿no? La participación me parece uno de los detonantes para que las infancias puedan movilizarse. Y cuando digo movilizarse, ¿hacia dónde? Decían hace rato sobre UNICEF, ¿no? UNICEF, a grosso modo, lo que hace es organizar todos los derechos de niñas, niños y adolescentes que están en la convención en 4 grandes ejes, ¿no? El eje de supervivencia, el eje de desarrollo, el eje de protección y el eje de participación. Es decir, todos los derechos son igual de importantes, pero a veces unos permiten o facilitan que se den el siguiente, ¿no? Y el tema de la participación es justo eso. ¿Por qué voy a decirte yo cuál es tu necesidad, cuál es tu interés? ¿No? Es decir, yo no soy, ya fui, pero ya no soy, ¿no? Exacto. Entonces, darle voz a Y estas eran niñas, otras costumbres, eran otros tiempos. otras épocas, Otras necesidades, otro contexto. Otro contexto, exactamente, ¿no? Entonces, parte de este trabajo que se hace también incluye siempre el diagnóstico y las mesas de trabajo con niñas y con niños. Al final son ellos quienes van a decir, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero, y lo demás, obviamente, también, como facilitadores, como adultos y como institución pública, vamos a complementar lo que ellos no terminen de dimensionar, ¿no? Obviamente, no vas a dejar en manos del niño cuál va a ser su dieta alimentaria, porque ya sabemos qué va a comer,
¿no? Pero así vamos a ayudarle a que empiece a modificar hábitos y eso lo hacemos a través de los comedores, ¿no? Y de los espacios de trabajo que nosotros terminamos de armar en los modelos de atención, ¿no? Cuando hace rato me preguntaban sobre los modelos, ¿no? Los modelos tienen que ver con esto, ¿no? Es decir, ¿qué se requiere para esta infancia en particular? Y les decía hace rato, en San Juan de Ocotán tuvimos una situación, ¿no? Con unas necesidades muy particulares, ¿no? Y áreas que fortalecer, pero luego tuvimos otra experiencia en Lúdica, por ejemplo, en el municipio de Guadalajara, y entonces tenemos otra población, ¿no? Es decir, niñas, niños y adolescentes que requieren de otras condiciones, que requieren de otro tipo de actividades, ¿no? De ejercicios e incluso de acompañamientos. Y precisamente ya que lo mencionas, Lúdica y otro centro también en el municipio de Guadalajara, bueno, también Zapopan, que tienen como su, no es cierto, es Guadalajara, Lomas del Paraíso. Lomas del Paraíso, tenemos... Ajá. Sí, he tenido la fortuna, junto con el equipo, obviamente, y de la mano de Maye Villa, de poder generar espacios centrados en las niñas, niños y adolescentes de las diferentes comunidades. Lúdica está en Guadalajara, en la Colonia Moderna. El Centro de Atención a la Niñez en Lomas del Paraíso atiende a otro tipo de población, aun cuando están en el mismo municipio, ¿no? Mucha de la población en Lomas del Paraíso, lo que nos dimos cuenta, y esto sí digo, bueno, a veces hay que tener cierto entrenamiento, ¿no? En el ojo, ¿no? Para decir, aquí está la necesidad por este lado. Y había un montón de niños todas las mañanas, ¿no? Pues, sin hacer nada. Escuela, ¿no? Sí, exacto, ahí en la plazoleta que está, hay una plazoleta central ahí en Lomas del Paraíso, y los niños ahí todo el tiempo, pues jugando, corriendo, Qué atravesando peligroso. por ahí un tianguis que se pone todos los días de artículos usados y demás, y el asunto era, bueno, pues ¿y por qué no están estos niños haciendo algún tipo de actividad, no? De ahí surge como la idea, se empieza a armar, por ahí recuperamos 2 espacios públicos que estaban prácticamente sin uso, ¿no? Espacios del mismo ayuntamiento, y lo que se hizo fue habilitarlos tal cual con actividades, ¿no? O sea, te invito a que vengas a jugar, ¿no? Y una vez que te invito a que vengas a jugar, te empiezo a escuchar. ¿Y qué crees? Hicimos la tarea. Pues nos fuimos a esos 2 centros. ¿Quieres ver lo que dicen las niñas y los niños sobre cómo se sienten al recibir tantas actividades hermosas? Súper bien. Sí. Vamos con esta pequeña cápsula. No, mis colores siempre van con puro gris. Es que mi hermana me enseñó a dibujar porque dice mi hermana que no puedo usar colores. Es un templo. Ok. Me gusta hacer algo así. Y esto es como un puente. Para los talleres lúdico-formativos es un perfil de atención de los 6 a los 17 años. Buscamos que sean niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, que presenten alguna problemática, por ejemplo, rezago educativo, algún tema familiar, de salud mental. Ese es el perfil que buscamos y son los niños que ingresan a las actividades de este espacio. La verdad todos están muy bonitos, pero el que más me gusta es porque trae muchas cosas que podemos aprender, muchas cosas tranquilas, no trae groserías, muchas cosas. Yo he aprendido de las computadoras a investigar mejor en Google, que no tenemos que poner así como una cuenta así de pasársela a una persona desconocida y buscar información buena. Yo creo que es un modelo de atención que puede ser replicado, como comento, pues además del juego, la socialización y la sana convivencia, pues que sea algo más formativo, ¿no? Que a través de la prevención y la socialización de los derechos de los niños y de las niñas, pues sea de alguna forma integrado a este modelo. Les diría que es muy bueno DIF, que te cuidan muy bien, te dan de comer, puedes hacer muchas actividades. Aquí los niños llegan y se sienten que es su espacio, que es su casa. Aquí se les da de comer, aquí les damos baile, teatro, pintura, plastilina, cuentacuentos, fútbol, deportes, acondicionamiento físico, reforzamiento educativo. Y si vienen niños con problemáticas, se les da trabajo social para algún apoyo en especie y a la vez hay psicólogo que se les da terapia a los niños también que tienen alguna problemática especial. Que la trabajadora Trini le comentó a mi mamá que yo podía venir acá. Pues cuando me metieron aquí yo tenía muchos nervios. A mí me gustó mucho venir aquí. Conocí a varios amigos. Pero yo creo que sería muy buena idea que se multiplicara en todos los municipios porque los niños estarían desarrollando actividades fuera de la escuela o bien importante el reforzamiento escolar.
Pues ya lo escuchamos en voz de las niñas y de los niños. Diana, ¿qué sientes que estos proyectos que ya llevan su caminito, cambiaron administraciones municipales y siguen? Y como decían las cuidadoras, necesitamos más gente porque nos llegan más y más y ya abrimos doble turno. ¿Qué sientes y qué es lo que tenemos que rescatar de ello? La verdad, siento muchísimo orgullo, gran alegría y seguro la comparte todo mi equipo de trabajo. Insisto, estas labores no se hacen de forma individual, se hacen siempre en equipo y bueno, creo que eso habla de lo bien que se ha hecho el trabajo, ¿no? Y de la apropiación que los niños van teniendo de estos espacios y que al final pues es algo que ellos van a defender, ¿no? Independientemente de lo que uno quiera, es su espacio, fue creado para ellos y son ellos quienes deben sostenerlo, ¿no? Y el impacto de estos espacios no se queda ahí, o sea, muchas veces pensamos, y creo que de ahí viene también toda la idea de que los niños tengan el derecho de seguir jugando, que esas cosas se quedan en juegos de niños o en esparcimiento, pero no creo que se quedan ahí, debe tener un impacto. Para nada, mira, otro de los proyectos que arrancamos en Zapopan se llama Centro Artístico, Lúdico y Cultural, CALUC, mejor conocido. Ese centro, en su origen, arranca como un proyecto de atención a adolescentes en conflicto con la ley. Ok. Es decir, cambia la ley de justicia, ¿no? De justicia adolescente, y entonces tenemos que mover los modelos de internamiento, ¿no? Y todo este tipo de situaciones que buscaban cierta reinserción social por programas de acompañamiento y otras medidas, ¿no? Que permitieran. Y lo que hicimos, bueno, pues fue contactarnos tal cual con la comisaría en ese entonces de Zapopan, ¿no? Y decir, a ver, vamos sentándonos a platicar y vamos haciendo algo con estos adolescentes, ¿no? Y así es como va surgiendo esta construcción del modelo de CALUC, que no estaba orientado para niños, sino para adolescentes y jóvenes. Pero, perdón que te interrumpa, ¿sabes qué me llamó mucho la atención en todos estos espacios? Que es que el ser humano nunca debe dejar de jugar, porque en el juego es retroalimentador, aprendes y te pone a mostrar realmente lo que es tu esencia y a compartirla. Y, por ejemplo, en estos dos brechas de edades, por ejemplo, la niñez de 12 para abajo, a adolescentes que ya empiezan de los 13 en adelante, está ese diferenciador, el espacio, la libertad y sobre todo que tengan esa como, ¿cómo les puedo decir? El momento para seguir divirtiéndose, pero también a la vez seguir creando. Y en ambos estaba ese toque, o sea, no faltaba ese ingrediente. Sí, yo creo que la parte de creatividad y siempre la lúdica, ¿no? Como un recurso ha sido importantísimo. En el caso de CALUC, además, lo que se hace es complementar, si te fijaste, hay un estudio de grabación, ¿no? Ya no solo es para radio, sino hay un estudio de grabación musical, hay un área para enseñar cocina, es decir, también busca orientar a la formación en oficios, ¿no? O desarrollar talentos. También hay clases de pintura, si por ahí se dieron cuenta. Hay también una que me han platicado, es así, que ha sido muy exitoso, las clases de K-pop. Entonces, ¿qué es K-pop? A ver, pop coreano. Ya. Es Se súper ignorancia, eso como que todavía no hacen con las coreografías porque pues, las coreografías de cada canción de cada grupo son como muy específicas. Muy bien. Y pues es todo un lenguaje y es toda una cultura. La oleada coreana que le dije. Muy bien. No, pues está en auge todos estos grupos. Sí, pero lo que te digo, son como actividades que se van orientando dependiendo de las necesidades de la población con la que vas trabajando, ¿no? Y precisamente, pues mira, vamos a irnos a un corte, pero les voy a dejar esta imagen dice muchísimo, porque como dices, detrás de cada gran proyecto hay muchas personas involucradas. ¿Y te parece, Diana, que regresando del corte, veamos precisamente estas actividades que ya nos anticipaste? Claro. Y que los mismos chavos dicen, pues yo mientras venga aquí toda la tarde soy feliz. Unos ya trabajan, nos compartieron su testimonio, pero no les cuento más, vamos a una pequeña pausa. Allá en casita no le cambie, vaya por su café, que no se le enfríe el refil. Regresamos, es muy breve. De corazón. De corazón. Pues ya los estábamos esperando de corazón y como les dije fue muy breve y nos quedamos picaditos con este centro artístico cultural que está en Zapopan llamado CALUC. Diana, ¿te parece que vayamos a ver qué nos cuentan los chavos? Adelante. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dicen. CALUC atiende a jóvenes y adolescentes entre 14 y hasta los 25 años de edad. Actualmente al día atendemos entre 60 a 70 chicos, siendo que es lo que hace que CALUC, además de ser un centro cultural, también sea un espacio digno, además, provechoso para ellos y en el que se sienten apoyados, escuchados y que también pueden proponer y llevar a cabo sus ideas.
En general he tomado muchos talleres de todo, o sea, de música, de danza y de pintura son los que más me gustan tomar. Yo tengo casi los 4 años aquí, un poquito más. Y pues tomo clases de actuación en CEDART y de ahí como que fui aprendiendo un poquito más y me dijeron que si podía impartir un taller aquí, por más que nada por las habilidades que ya tengo, que si podía mostrarlas aquí. De hecho aquí tengo un taller los viernes de expresión corporal y aguante vocal. Creo que la gente se queda por la convivencia entre los usuarios y los talleristas que se entienden entre todos. Me parece que Caluc es un modelo que puede ser replicado no solamente aquí en Zapopan, sino en cualquier municipio, en cualquier estado, incluso vámonos muy lejos en toda la República, justo porque se asume desde una posición de la libertad con los jóvenes. Aquí van a encontrar más que nada gente con la que se van a sentir comprendidos, acompañados, que muchas veces es como lo que uno busca. Yo diría que Caluc ha dejado en mí cambios y crecimiento. Pues la verdad, estos chavos que ya trabajan, precisamente uno de ellos empezó dando un taller, más bien fue usuario y ya da talleres. Y así innumerables historias, Diana, porque realmente el factor que comentábamos era la libertad. Ellos se sienten libres, se sienten ellos sin que nadie les diga qué, sin que los etiqueten, y es cuando empiezan a crear y a compartir experiencias entre ellos. ¿Cómo ves? Totalmente de acuerdo, ¿no? Y de hecho, pues eso es parte de lo que nos está impulsando también ahora en el Estado a generar una red de centros de atención a la niñez, ¿no? En términos genéricos, digo, y aunque cambien luego el nombre según la región y la localidad donde nos vayamos instalando, esperemos empezar ya con los primeros trabajos también acá en el municipio de Ocotlán. Oye, precisamente eso es un trabajo, y ya viendo estos ejemplos, a mí sí me interesaría que para las personas que están viendo este programa, que justo la idea, la intención de este programa es acercar conceptos y temas luego muy densos a las personas, como para que también conozcan qué se hace, cómo se hace y por qué se hace. Sí me interesaría que nos platicas un poquito cómo sacan este diagnóstico y cómo se aseguran de que los diagnósticos, para crear luego estos programas y estos centros, estén bien hechos, no estén sesgados y sí pongan las necesidades y pues las preocupaciones de estos usuarios en primer lugar. Sí, ahí, bueno, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. Evidentemente, como todo proceso de investigación, se hace primero una aproximación a través de fuentes, ¿no? Es decir, ¿qué dicen las estadísticas en tal colonia, en tal municipio, ¿no? Es decir, nos aproximamos lo más que se pueda en términos de fuentes de información, ¿no? Muy bien. Luego, a partir de ahí, lo que se hace es un trabajo ya de inserción en campo. Okay. Y es decir, este trabajo va desde que le tocas a las personas hasta que las invitas a un grupo, preguntas cuáles son sus necesidades, qué les gustaría que hubiera, cuáles consideran que son las problemáticas más urgentes, y se hace un trabajo, ¿no? A veces puede ser con mapitas, a veces puede ser escrito, a veces puede ser con preguntas, a veces con juegos, dependiendo, ahora sí, de la comunidad. Y ahí sí, pues también, aunque todos pueden formarse para hacerlo, eso sí que queda muy claro, también ayuda a que las personas ya tengan una formación, ¿no? Entonces ahí los equipos de trabajo se vuelven un pilar importante, ¿no? Es decir, el equipo de planeación acompañado de los equipos que trabajan en temas de niñez, ¿no? Y de los equipos que trabajan también para el tema de cuáles son las mejores condiciones o los mejores espacios, ¿no? Es decir, aquel equipo de, digamos, de infraestructura, ¿no? Que se requieren. Una vez que vas armando estas ideas, siempre las tienes que estar rebotando con la comunidad, ¿no? Es decir, a ver, se nos ocurre que podemos ir por acá, ¿no? Retomando esto, atendiendo a esto otro, y obviamente también de las capacidades y recursos con los que cuente el sistema, y que obviamente ahí no solo son las del sistema DIF, sino también aquellas que le suman la academia, las organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada para poderlos desarrollar. Una vez que hacemos esto, como todos los programas, y para quien no lo sepa, todo lo que se hace en el gobierno siempre tiene un indicador. Es decir, este año voy a atender a 10 personas con $1 por cada una, y entonces voy haciendo mediciones a lo largo del año para decir al final, sí, es correcto, ¿no? Lo hicimos, gastamos $10, ¿no? $1 por persona, y se fue de esta manera y de esta otra. Okay. Esos son los indicadores que nos permiten ir dando cuenta de si el programa va funcionando o no. Muy bien. Entonces, si este indicador no llega, es decir, algo aquí no se está realizando de manera correcta, y entonces se hacen revisiones, ajustes de proyecto o ajustes de programa. A veces los programas, hemos tenido la fortuna de que se van
increciendo, ¿no? Arrancamos y decimos, vamos a atender a 100 personas y en un par de meses ya tenemos a 1000 personas, ¿no? Entonces dices, bueno, es un indicador obviamente de que está funcionando, pero no es solo que vayas a abrirlo a todo el tema, sino es decir, bueno, ahora a dónde vamos canalizando las atenciones de tal forma que podamos seguir dando el servicio. Entonces, eso es parte de lo que nos ayuda a decir, esto sí funciona o no funciona. En el caso del área de planeación, siempre hacen evaluaciones periódicas a los usuarios. Cómo te tratan, cómo te han atendido, cómo ha sido el servicio, de tal forma que también el usuario regresa información al sistema. Y entonces te dice, oye, me están dando la comida tarde, o ¿sabes qué? Tal día no tuve tal servicio, o nos está faltando porque me dan terapia cada 3 meses y yo la verdad es que necesito venir cada mes. Ese tipo de ajustes, más bien este tipo de información nos permite ir realizando los ajustes necesarios para que los programas sigan funcionando. Y precisamente nos hablabas de esta red, porque es que ustedes ya van arrasando con todo, de que, a ver, ya recopilamos 4 o 5 modelos exitosos y los vamos a llevar a las regiones, a las comunidades. Precisamente puede existir, escuchan a la comunidad y hacer una fusión de lo que ya en el pasado dio resultado o es focalizado solamente a los usos y costumbres de la comunidad y la necesidad tangible. No, en este caso hacemos una compilación de las necesidades, pero también obviamente utilizamos prácticas que ya han sido probadas y obviamente se socializan con las comunidades. Eso creo que es lo más importante, el socializarlo, ¿no? Es decir, yo no vengo a imponer porque yo no vivo aquí, ¿no? Es parte del Estado, pero yo no vivo ahí. Ellos son los que saben cómo se vive, ¿no? De qué manera se vive, a qué horas cambian las dinámicas, ¿no? A veces también te dicen las personas, sobre todo las mujeres, ¿no? De repente las señoras te dicen, oye, es que si vienes en la mañana vas a ver una comunidad, pero vente a las 8 de la noche y vas a ver otra comunidad, ¿no? Exacto. Entonces, también estas variantes es un aspecto importante que hay que contemplar, ¿no? Que hay que decir, ok, ¿no? ¿Cuáles serían entonces las posibilidades de servicio? Caso de Cocone, por ejemplo, es un centro que abría hasta las 8 de la noche, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque las mamás regresaban de trabajar a las 6, 7 y entonces los niños pues andaban ahí por las calles, ¿no? Entonces, bueno, te invito al centro en lugar de que andes por las calles, ¿no? Y los niños se quedaban ahí a participar de las actividades y entonces esta movilización, algunos espacios, por ejemplo, como fue Lomas del Paraíso, Lomas del Paraíso no abría a las 8 de la mañana, era un centro que abría a las 10 de la mañana y cerraba a las 5 o 6 de la tarde, pero ojo, otra vez, tiene que ver con la posibilidad y con las condiciones y obviamente con los acuerdos que también vayas logrando con las personas que ahí laboran, ¿no? Porque ese también es otro tema, ¿no? También tienes que sumar a las instituciones, tienes que sumar al espacio en el que estás para que vayan entendiendo estas lógicas, ¿no? Que ahora tan flexibles, ¿no? Tan dinámicas, ¿no? Tan cambiantes, nos obligan también a formas de trabajo diferentes a las que ocurrían hace 10, 20 años, ¿no? Y precisamente, ¿cómo el sistema DIF va a ir eligiendo los primeros centros? ¿Quiénes intervienen para decir, el primero va en este municipio? ¿A quiénes más se involucran para que una vez detectando el mapeo que nos decías y ya después el trabajo de campo, decir, vámonos primero con tal o cual municipio? ¿Cómo es ese proceso? Sí, porque nada, o sea, me queda claro que nada se hace al azar y, por ejemplo, de que el hecho de que tengan clases de K-pop también es, pues, de que sí se están adaptando muy bien como a las necesidades de cada comunidad, pero pues ya a nivel estatal, pues las comunidades son más complicadas, plurales. O sea, son complicadas, son complejas, hasta están, o sea, de que entre municipio a municipio pueden cambiar muchísimas cosas. O sea, ¿cómo van a intervenir ahí? Es correcto. Ahí lo que hemos estado haciendo es un trabajo, es un ejercicio de planeación conjunta de todo el gobierno del Estado, muy cercano a la Coordinación Estratégica de Desarrollo Social, que de ahí dependen también áreas como Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, ¿no? Secretaría de Cultura, que de alguna manera son áreas con las que compartimos afinidades, ¿no? O actividades. Y en ese sentido lo que hacemos es decir, aquí está el territorio, ¿no? El territorio es una cosa geográfica nada más, pero luego este territorio también, cómo se habita el territorio, ¿no? ¿Quiénes habitan el territorio? Sí. Ahí vamos realizando como estas actividades de tal manera que todos los municipios puedan ser atendidos en este sexenio, pero que esa selección también vaya respondiendo a las urgencias, ¿no? Por ejemplo, va a haber áreas donde se iniciarán con colmenas, hay otros municipios donde vamos a arrancar con la red de centros de atención al espectro autista,
va a haber otros de atención a niñez, otros que fortalezcan el tema de escuelas y escuelas de tiempo completo, y así nos vamos como organizando de tal manera que las actividades vayan respondiendo a las necesidades urgentes de la población, pero todos los municipios sean escuchados y sean atendidos. Y sobre todo, ¿abrirán esta red de apoyo a empresas, organizaciones civiles o todo es recurso estatal? Por supuesto que estamos abiertos a quien quiera sumarse. Tenemos ahorita prácticamente colaborando a todas las universidades que hay en el estado, ¿no? Tenemos un montón de colaboradores que están a través del voluntariado, ¿no? A través de la iniciativa privada, de otros mismos sectores públicos, ¿no? También, de repente hay otras secretarías que te dicen, oye, yo te echo la mano con mis programas para que fortalezcas tal, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico nos está apoyando con programas de coordinación para el emprendurismo, ¿no? Sobre todo para nuestros adolescentes que están por egresar de los albergues. Ya. ¿No? Entonces... Ay, pues mira, es que parece que lees mi mente, Diana, porque regresando del corte vamos a cerrar con la cereza del pastel, una casa que me enamoré de ella. No les voy a dar tanto detalle para que no nos abandone y no le cambie, entonces vamos a una pequeña pausa y precisamente para las personas que salen de los albergues vamos a ver qué proyectos se está gestando y que ha dado muy buenos resultados. Vamos a una pausa, no le cambie. De corazón. De corazón. Pues ya regresamos a este último bloque y cuéntanos, Diana. Bueno, hablábamos de una casa que les digo que me enamoré cuando la visité y pues precisamente va enfocada a la niñez que permaneció institucionalizada. ¿Les parece que la veamos y retroalimentamos al regreso? Sí, hay que verla. Conozcamos estos espacios y sobre todo a quien habita en ella, que de verdad me ganó el corazón. Vamos con ella. Hace como un mes salí de la casa de Villas Miravalle y me vine para acá, para la Casa Montealba. Para mí este mes ha sido muy emocionante. Yo me levanto a las 6 de la mañana, me meto a bañar, voy a desayunar, me voy al trabajo, regreso a las 4 de la tarde, hago mi comida, me duermo un rato y ya después hago el aseo de mi cuarto o el aseo que me toca en la casa. Pues al principio me daba miedo, pero ya ahorita ya me da como más seguridad de hacer las cosas por mí sola. Ya tenemos esta asesoría para ellos en temas de finanzas personales, de acercamiento a bolsas de trabajo, pero estamos enfocándonos ahorita a regresar a este acompañamiento emocional, pero también reforzando ese conocimiento personal que les brinde las estrategias para de verdad ellos tener esa gestión emocional y poder vivir de manera autónoma, pero desde la plenitud. Yo quiero ejercer la carrera de nutrición y sí quiero seguir en el DIF trabajando, porque siento que puedo ayudar a las demás personas. No es cumples 18 años y ya estás listo para pasar, es un trabajo previo que es muy retador para que ellos puedan ser considerados candidatos para participar de este proyecto. Así que ese es el reto, pero por supuesto que creo que este proyecto viene a sumar al objetivo que tenemos de reintegrarlos a una vida con el ejercicio libre de sus derechos, a una vida autónoma, libre de violencia, independiente, segura, así que por supuesto creo que se puede replicar. Pues cuéntanos, Diana, ¿por qué nació este proyecto tan hermoso? Porque está en pañales, bueno, no en pañales porque ya lleva un año, un poquito más de un año que empezó a operar. Platícanos, ¿por qué voltearon a ver a estas infancias que de alguna manera estaban no desprotegidas, pero sí necesitaban un acompañamiento integral? Sí, por ahí cuando estuvimos en Guadalajara nos tocó la atención de una casa hogar, ¿no? Que depende directamente del municipio y bueno, pues ahí obviamente estás muy cercano a las situaciones, a las niñas, niños y adolescentes que ahí habitan y una de las primeras cosas que nos empezamos a dar cuenta es que los adolescentes ya, ¿no? Cumplen sus 18 años, salen de la casa hogar y muchos de ellos no tienen red familiar. La segunda es, a veces esa red familiar no está en condiciones, o sigue sin estar en condiciones para recibirlos. Y entonces ¿qué pasa con esos jóvenes, no? Y un poco por ahí triste, pero de repente nos dimos cuenta que había personas que llegaban a un albergue para personas en situación de calle
y que durante las entrevistas pues te dabas cuenta que en su historia habían estado institucionalizados, Qué ¿no? lamentable. Y entonces por ahí es de verdad ponerse literal así como las manos a trabajar y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, ¿cómo puede ser posible que tengas a una niña y a un niño durante una cierta cantidad de tiempo y no tengan posibilidades de reintegración, pero tampoco estás dando tú las posibilidades o las facilidades para la reinserción, ¿no? Y me pareció gravísimo, ¿no? Me pareció una infracción total de parte del Estado, ¿no? Como primer responsable o primer velador por los derechos de la niñez, ¿no? Y pues nos pusimos a trabajar, a revisar qué era lo que estaba pasando y surge primero un proyecto que se llama Vidas Miravalle. Este proyecto lo que intentaba era empezar a trabajar con los adolescentes en términos de enseñanzas básicas de lo que le dicen economía doméstica, ¿no? Desde cuánto cuesta, cómo compro, cuánto consumo, cómo me preparo, ¿no? Porque al final algo que les voy a platicar en muchos casos hogares, al menos en esta, el niño lleva una charola y recibe un desayuno, una comida y una cena. Pero ¿quién le enseña? ¿Cómo llega eso ahí? ¿Cómo llega eso ahí, no? ¿Cómo se prepara? ¿Cuánto va a consumir? Y empezamos a darnos cuenta pues, de que esta era una situación problemática, ¿no? El asunto de vincularse, de continuar con la escuela, de si tenías que salir a trabajar. Y entonces surge todo este proyecto de Vidas Miravalle. Empezamos a trabajar con jóvenes a partir de los 16 años. Sí. Algunos ya en ese momento, por lo que sea, no estaban todos escolarizados. Salimos con una escolarización del 100%, es decir, todos estaban en la escuela, lo cual es una parte importantísima. La segunda herramienta era que todos estaban en este taller, ¿no? Y este taller implicaba además también actividades fuera del albergue, ¿no? Es decir, actividades sociales, ¿no? Y creo que los jóvenes y los niños tienen una capacidad de agencia increíble y eso permite transformar sus realidades. Entonces así empezamos con este asunto y dijimos, bueno, ya sales, ¿qué necesitarías? Un empujón. Y el empujón se convierte en la casa de transición. Es decir, es un espacio al que voluntariamente accedes, ¿no? Es decir, yo te invito, te digo, aquí hay un espacio donde puedes estar hasta por un año, en lo que uno, te acomodas, ¿no? Con la vida, ya ahora sí, de manera independiente, ¿no? Segunda, tienes las posibilidades de trabajar, de organizar tus horarios escolares, etcétera. Y luego, bueno, pues cuando ya estés listo, retirarte del espacio, ¿no? Claro. Y buscar ya como condiciones tal cual de vida independiente. Diana, la verdad, felicidades por estos proyectos, porque sé que empiezan a sembrar esa semilla y a dejar la cosecha poco a poquito en las personas que impactan. Una reflexión y un llamado que les quieras hacer a las asociaciones civiles, a las familias, a la sociedad en general, en torno al tema de por qué proteger y ver por las infancias. Yo creo que el llamado sigue siendo a participar, sigue siendo sobre todo a escuchar. Creo que esa es la parte que todos necesitamos aprender a desarrollar, ¿no? Parece que ya lo sabemos, pero en realidad no. Hay que escuchar a la niña, al niño, al adolescente que está ahí, al que está enfrente, al que está a un lado, al que está en la esquina, al que está limpiándote el vidrio. Es decir, hay que escucharles, no es nada más que estén dados ahí, ¿no? Y eso es una forma de participar de manera activa, porque entonces también nos permite entender cuáles son las circunstancias por las que observamos, ¿no? Por las que vemos esas infancias que no están viviendo el pleno ejercicio de sus derechos, ¿no? Y entonces creo que esa sería la primera invitación. La segunda, aprovechar y hacer también el llamado para que todos aquellos que denuncian y que se acercan a realizar reportes, también lo hagan de manera consciente, ¿no? Ahí tenemos algunas pequeñas pautas, ¿no? Y lo que decimos es, danos el nombre, dinos qué pasa, ¿no? En la medida de lo que puedas, porque eso también nos ayuda a eficientar los recursos. Tristemente, al igual que otros servicios públicos, ¿no? Pues también recibimos llamadas que no son ciertas, ¿no? Entonces, pues imagínate todo el destacamento del equipo de trabajo social, de la Procuraduría, para ir a revisar un caso que resulta ser que pues en realidad es una situación vecinal y no una situación contra las infancias, ¿no? Entonces, bueno, también hay la invitación a la sociedad y para el resto, pues que se acerquen a las oficinas, a nuestra área de voluntariado, de gestión y de relaciones públicas para poderse vincular al sistema de la manera en que ustedes prefieran. Hay toda la apertura, ¿no? Es decir, desde echar mano de obra hasta hacer revisiones, ¿no? Hasta entrarle con modelos, hasta entrarle con apoyos directos, etcétera, ¿no? Pues titánica labor la del DIF y que vamos a estarlos acompañando ahí bien de cerquita. Gracias, Diana, fue un placer tenerte con nosotros en esta mañana. No, pues gracias pues a esperemos ustedes. Tenerte muy seguido aquí en De Corazón. Y la verdad nos dejas, al menos a mí me deja mucho el mensaje que pues las niñas y los niños no son actos de caridad, son
labores y son una responsabilidad de que son personas completas y se les tiene que dar las herramientas que necesitan. Por la niñez todo, sin la niñez nada. Yo se los dejo de corazón esta reflexión que me ha impactado en toda mi vida. Y precisamente les voy a decir que tenemos una sorpresa a partir de este programa en donde vamos a ir a todos los rincones de Jalisco. Vamos con esta pequeña capsulita y regresamos y comentamos con el autor de la misma. Etzatlán, Jalisco. Los cielos de Etzatlán. Sobre el valle de Etzatlán, el cielo se despliega como un telar ancestral, urdido con los hilos multicolor por manos que conocen el lenguaje del viento. Al alba, los dedos del sol tiñen el lino del amanecer rosa e intenso, ámbar líquido, violetas que se enredan en las crestas de los cerros. Este cielo tejido está elaborado con rafia, tiene colores como el rojo, el azul, un azul más intenso, el amarillo, naranja, y mide alrededor de 8,000 metros cuadrados y está tendido por las calles principales de Etzatlán. Las nubes, madejas suaves, se enhebran en la aguja ligera de la brisa, tejiendo sombras que acarician y custodian el caminar de los paseantes. Un tejido tan denso que el sol lo perfora con hilos de oro. Al caer la tarde, el poniente desata su tintorería divina, carmín, zafiro y cúrcuma ardiente, colores que se funden en la rueca del horizonte. Aquí en Etzatlán, el cielo no es un límite, sino un puente entre los vivos y sus ancestros, entre la tierra y las nubes, que se vuelven testigos mudos del proceso de creación de este multicolor cielo octagonal. El cielo no solo es un manto, es la piel del tiempo, el tejido que une el presente con el pasado, un bordado donde el alma del pueblo cosecha su eternidad. Pues fantástico lugar, y pues para que nos platique de qué se va a tratar todo este recorrido por Jalisco, le doy la bienvenida a Saúl Núñez. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, y gracias por ser parte, por invitarme, y todos somos parte de este proyecto. Oye, cuéntanos, ¿qué nos vas a estar regalando cada semana? Bueno, es una serie, les platico, es una serie de cápsulas no muy extendidas, precisamente para que sea muy fluido la información y la parte gráfica, y para enganchar a las personas que todavía no conocen tal o cual municipio o tal o cual actividad que se realizan en esos lugares. Entonces estas cápsulas son muy gráficas, son muy coloridas, como en el ejemplo que tenemos de Etzatlán, que son los cielos tejidos de rafia, que miden alrededor de 8,000 metros cuadrados. O sea, son cosas impresionantes que hacen las personas en cada municipio. Entonces, yo digo siempre que cada uno de nosotros tenemos un documentalista adentro, en mayor o menor medida. Entonces, siempre sacamos la cámara, sacamos el video. Entonces, finalmente es lo que hacemos. Vamos al municipio, nos metemos a los mercaditos, vemos qué comemos, vemos qué es lo que produce la gente. Todo ese patrimonio inmaterial, patrimonio material, todo eso se registra y se los ofrecemos en las cápsulas que finalmente tenemos en este programa de Corazón. Pues, muchísimas gracias por aportarnos, la verdad es que siempre es una postal muy preciosa. Esta, por ejemplo, me encantó, y pues los invitamos a que se queden con Rutas y Raíces siempre en nuestro bonito programa. ¿Y qué más, Luz? Y sobre todo, Saúl, porque como tú en tu labor como fotógrafo vas a ir retratando esos rincones inimaginables, o incluso esos detalles que el ojo humano por el ajetreo no somos capaces de percibir. Exactamente, digo, pues las 12 regiones de Jalisco son riquísimas
En cultura tenemos, por ejemplo, son muchísimos, las paletas de Mexquiticacán, las piedras bolas de Agualulco en el mercado. Tenemos muchísimos ejemplos que si vamos pasando municipio por municipio, nos da muchísimo y no acabamos, son 125 municipios que nos da ese colorido, que nos atrae, que son importantes para las personas que también no viven ahí, que alguna vez vivieron ahí y pues quieren ver algo un poquito de lo que sucede, ¿no? Actualmente en este bello estado de Jalisco, que precisamente pues es para ustedes y vamos a ir a todos los rincones. Para mí es un placer haberlos tenido hoy, invitadísimos de lujo, como siempre los vamos a tener y vamos a estar esperando con muchas ansias Rutas y Raíces. Esto fue De Corazón, gracias por acompañarnos, hasta la próxima semana.